Bienvenido a otro encuentro de la salud de América en la profecía. Como de costumbre, traemos un mensaje directo para nuestro corazón. Comenzamos con el juicio investigador parte 2. Habíamos tenido una primera parte, pero vamos a comenzar con el juicio investigador parte 2. Y ya como vemos acá, ahí está el sello. La muerte sigue detrás de la justicia. ¿Cómo seremos declarados? ¿Inocentes o culpables? Eso se trata del juicio investigador. ¿Qué es el juicio investigador? Estaremos siendo investigados en vida. Muy importante, investigado en vida. Entonces, para el día de hoy traemos este mensaje relacionado con dos grupos. Vamos a ver en qué grupo se encuentra. Con este mensaje, usted va a saber en qué grupo usted se encuentra. Si en el grupo de los apóstatas o en el grupo de los fieles. Es muy importante lo que traemos en el día de hoy. Entonces, así que comencemos con Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. Vamos allá. Aquí dice la palabra de Dios así. Pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio. Espíritu engañadores y doctrina de demonio. Eso lo dice el Espíritu de Dios, no lo digo yo. Eso lo dice el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a ver el juicio investigador. Hay 4 juicios. Uno es el juicio investigador, el otro es el juicio o ocasión de la venida de Jesús, donde se separa la oveja de los cabritos. Está el juicio milenial, que es el juicio cuando vamos a estar los 1000 años en la ciudad santa con Jesús. Y después de los 1000 años viene el juicio ejecutivo. Entonces son 4 juicios: investigador, juicio de ocasión, juicio milenial y juicio ejecutivo. 4 juicios. Entonces, ¿cuál usted prefiere? El juicio investigador yo prefiero. Porque en el juicio investigador usted mismo se da cuenta, usted mismo evalúa, usted mismo sabe su condición. Dios le habla en el juicio investigador. Por eso es que nosotros vamos a describirlo con 2 grupos. Uno de ellos se encuentra en Deuteronomio 18, del 9 al 14. Deuteronomio 18, o sea, vamos a buscarlo. Aquí está, Deuteronomio 16, 17 y 18, del 9. Dice la palabra de Dios así: cuando hubiese entrado en la tierra de Jehová, tu Dios te da, no aprenderá a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí. Normalmente el ser humano acostumbra, cuando llega a un país, a una nación, copiar la cultura de esa nación, copiar a lo demás. Dios está alertando aquí aquellos que creen en Él, aquellos que creen en su palabra. Dice, no hará como ellos. Eso está muy interesante. Vamos a seguir con el versículo número 7. Dice, ministrará al hombre de Jehová, su Dios, como todos sus hermanos. Los levitas que estuvieron allí delante de Jehová, dice, tendrán porciones iguales para que comen parte de lo que tengan por la venta de su patrimonio. Dice el 9, cuando hubieses entrado en la tierra de Jehová tu Dios, que Él te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones en aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a sus hijos o a sus hijas por el fuego, ni quien practique
adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová. Cualquier que hace esta cosa, y por esta abominación Jehová tu Dios la echa delante de ti. Perfecto será con Jehová tu Dios, porque esta nación que has de heredar escuchar al agorero y hechicero, pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha permitido eso. Obviamente aquí tenemos dos grupos. En el capítulo 18 de Deuteronomio, del 9, pero lo leí desde el 6. Hay un principio fundamental. Aquí Dios nos relata dos grupos, pero en el versículo 13 y 14 nos dice el otro grupo, perfecto. Escuchen bien, perfecto será con Jehová tu Dios, porque estas naciones que han de heredar escuchan a agorero, o sea, las naciones que van a heredar el reino de Dios. Oye, ¿a quién están escuchando? ¿Están escuchando qué? Agorero, hechicero, pero en cuanto a ti, Jehová tu Dios no te ha permitido eso. O sea, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo. Entonces, ahí Dios está mencionando dos grupos. Los que creen en todo eso, la brujería, la hechicería, los que creen en la lectura de la carta, los que creen en aquello, los que creen en esto. Y hay otro que Dios le dice, perfecto será con Jehová tu Dios. Fíjese, vamos a ver una pequeña historia en Génesis 6:9. Para que usted vea, Génesis 6:9 dice una historia maravillosa aquí. Corta, pero maravillosa. Fíjese lo que dice 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, perfecto fue en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Escúcheme bien. Varón perfecto, dice. Justo y perfecto. Y con Dios caminó. Entonces nosotros estamos viendo ya principio para que el juicio investigador nosotros no nos encuentren falto, no nos encuentren culpable. Y así mismo lo dice en Mateo, vamos a Mateo 5:48. Mateo 5:48. Aquí está 5. O sea, aquí está 4 y aquí está el 5. Mateo 5:48. Fíjese lo que dice. Esto es muy interesante que lo tengamos pendiente. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, usted se preguntará, ¿cómo vamos a ser perfectos? Porque Dios es perfecto, Dios tiene poder. No, Dios no está hablando de la perfección en el poder. Dios no está hablando de la perfección en la omnisciencia, omnipotencia. Dios está hablando de la perfección en la benevolencia. Dios está hablando de la perfección en los valores, en los principios, en los valores morales, en los valores principales de su ley, de su mandamiento. Todo eso sermón del monte que Jesús dejó. Todos esos son sermones maravillosos para que la persona que sean juzgados en un juicio investigador no sean hallados culpables, no pasen por el fuego. Mírelo ahí, mírelo aquí, mírelo. El caballo rojo con una espada roja y el caballo negro haciendo el juicio. ¿Cuál es el resultado que usted cree que le espera? Mírelo ahí el resultado. El resultado es muerte. Míralo ahí. Death, dice en inglés. Muerte. Entonces, no vamos a ser culpables. O somos encontrados culpables o somos encontrados ¿qué? Aquí, mírelo aquí. Somos encontrados aquí como la Shekinah. Somos encontrados como ¿qué?
somos encontrados santos. Mírenlo ahí. Esos son los ángeles, esos son los serafines. Encima de la gloria de Dios, protegiendo el arca del pacto. En el arca están ¿qué? Los mandamientos, la vara de Aarón, están los panes. O sea, eso es maravilloso. Y están las tablas de los mandamientos, el testimonio de Dios. Eso es maravilloso. Usted ahí en ese santuario, usted va a ser juzgado, yo también. Entonces, nosotros tenemos que llevarnos de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa. ¿Para qué? Para que no encontremos la muerte. Es el caballo de la muerte. Entonces, pero si nosotros nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios, nosotros vamos a triunfar. Porque dice que el que cumple su mandamiento, Juan 8:51, el que cumple su mandamiento no verá muerte. No verá eso, ese caballo ese pálido, esa es la muerte. Mire que no se le ve ni color ni nada, así. Es como pálido, como que es medio rosadito, medio pálido. Mire qué color coge, ve. Entonces, esa es la muerte. Pero esa es la muerte para el que no se lleva de la palabra de Dios. ¿Te entiendes? Entonces, esa es la realidad de lo que nosotros estamos viviendo hoy día. Esa es la pura realidad. Pero la gente no se da cuenta de que hay un juicio investigador, de que Dios lo está investigando, de que Dios está tomando fotografía, está grabando toda su conversación. Entonces, toda esa información está escrito en el libro de la vida. Y el juicio investigador se nos va a hacer si nosotros estamos presentes en el juicio. El único que va a estar presente es Jesús, porque Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro fiscal, Él es nuestro juez. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha cuenta, porque ese juicio, míralo ahí, ese juicio viene sobre nosotros. ¿Lo está viendo? Ese juicio viene cabal sobre nosotros. Ese juicio está sobre nosotros, se llama el juicio investigador. Míralo ahí. Un poquito hacia adentro. Le muevo la cámara ahí para que lo vean. Ese es el juicio investigador. Y aquí está quien nos persigue. Es ese Satanás, el acusador. ¿Para qué? Para aniquilarnos, destruirnos. Pero Dios es maravilloso, Dios es grandioso. Entonces, vamos a ver acá otra fotografía que yo tengo acá. Es del juicio, donde están los 24 ancianos. Eso aquí está. Este maravilloso. Ahí es donde están los 24 ancianos. Apocalipsis 4. Eso es maravilloso. Apocalipsis 4, ¿verdad? Nos hace ese enfoque. Apocalipsis 4, capítulo 4 y capítulo 8. No habla de los 24 ancianos que están frente al trono de Dios. Y ahí está el Cordero. Y están los 4 seres vivientes. Entonces, nosotros también tenemos, mire cómo lo dice ahí, de George Sena. Esas son las escenas del juicio investigador que se nos está haciendo a nosotros. Mírenlo ahí. Esos son los 24 ancianos, 12 de este lado, 12 de este lado y los 4 seres vivientes. Aquí está el Cordero, que es Jesús, simboliza a Jesús, que es el que nos está defendiendo. Y aquí está el juez, como dice Apocalipsis. Y se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Entonces, eso es maravilloso. Y lo que Dios nos muestra, cómo Dios nos está estipulando, cómo Dios está haciendo esas revelaciones. Y ahí lo vemos de George Sena, Chapter 4, Revelation 4 y Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5. Esos son los capítulos de la revelación. Seguimos con Deuteronomio. Vamos a seguir viendo otro grupo más. Deuteronomio 20 del 16 al 18. Deuteronomio 20 del 16
al 18. Eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta. Fíjense lo que dice el 16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, o sea, esto es para el pueblo hebreo cuando estaba entrando en Canaán. No se dejará con vida nada que respire. O sea, había que acabado con todo porque Dios quería limpiar y que ese pueblo hebreo que estaba entrando a Canaán, Dios quería hacer un pueblo limpio, que fuera un ejemplo para el mundo, un testimonio para el mundo, que fuera santo. Pero no fue así. Dice, no dejará con vida nada que respire, sino que de todo lo destruirá. Al Geteo, al Amorreo, al Cananeo, al Ferreseo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según sus abominaciones que ellos hacen para sus dioses, y pesquéis contra Jehová vuestro Dios. Entonces estamos viendo acá que esas naciones que están mencionadas acá, mire, el amorreo, el cananeo, el fereceo, el jebeo y el jebuseo, como Jehová había mandado. O sea, eran naciones, eran pueblos que estaban ahí. Y eran pueblos que hacían abominaciones con Dios. Entonces, todo su pueblo habían que eliminarlo para que no fuera mal testimonio para los hebreos que iban a entrar en Canaán. ¿Usted está entendiendo? Entonces, es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios se aparte de la mala cosa, se aparte de los malos pueblos, de las malas tradiciones, de los malos ejemplos, para que no se contaminen, porque hay un juicio investigador. Hay un juicio investigador, míralo ahí. Míralo ahí, déjeme echarme para atrás para que usted lo vea. Ese es un juicio investigador. Ahí están los 24 ancianos. Los 4 seres vivientes, el cordero y el juez sentado, haciéndole un juicio investigador a todo lo vivo y a todo lo muerto. Ese juicio investigador comenzó en 1844, 22 de octubre de 1844. De ahí para acá se le ha hecho ese juicio investigador a todo lo vivo. Entonces, es lo que Dios nos deja en ejemplo. Dos grupos, siempre hay dos grupos, uno que son fieles y uno que son infieles, que son apóstatas. Aquí vemos el grupo de los apóstatas, que eran los amorreos, los cananeos, los ferreseos, los jebeseos y los jebuseos. O sea, estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 grupos, 5 pueblos. Todos esos pueblos murieron porque Dios dio órdenes que lo eliminaran, porque estos pueblos iban a ser mal ejemplo para Dios. Entonces, estamos viendo de que Dios en toda su historia nos muestra un grupo bueno, un grupo malo, un grupo apóstata, un grupo fiel. Entonces, usted dirá, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo estoy yo con eso de fallarle a Dios, desobedecer a Dios? Aquellos que le fallan a Dios, aquellos que desobedecen a Dios son apóstatas. Entonces, son infieles, no son encontrados perfectos delante de Dios. Vamos a dos grupos. Primero de Timoteo, vamos a ver un grupo. Vamos a pasar a el grupo 1, los infieles. Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. Entonces ahí vamos a ver el grupo infiel. Primera de Timoteo 3, del 1 al 9. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado. O sea, está hablando aquí principalmente a los pastores, a los ancianos, a los que predican, los evangelistas, a los que predican la palabra de Dios. Le está hablando la palabra aquí. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispado sea que irreprensible, o sea, que aborrezca todo lo malo. Dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Y muchísimos que tienen 2 y 3 mujeres por ahí. Dice, vigilante de la cosa de Dios, templado, decoroso, hospedador
apartado para enseñar, o sea, que enseñe. Y aquellos que no enseñan, aquellos que les gusta vivir del Evangelio de Dios, aquellos que se han hecho millonarios del Evangelio de Dios, el juicio investigador está sobre ellos. O sea, son un grupo de los apóstatas, son un grupo de los infieles. Entonces dice el 3, no dado al vino, no rencilloso, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino moderado, apacible, ajeno de avaricia, que gobierne bien su propia casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, está hablando de que la casa deben de ser el ejemplo. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de las ovejas de Dios? ¿Cómo cuidará del templo de Dios? No sea un neófito, no sea envaneciéndose, caiga en condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Estamos viendo acá que lo que se apartan de la palabra de Dios son objeto de manipulación, son trampas de Satanás para que Satanás lo use. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el juicio investigador está sobre ellos también. Está sobre las ovejas, sobre los cabritos, pero está también sobre los pastores, sobre los evangelistas, sobre todo el que predica la palabra de Dios, sobre todo el mundano. ¿No ve cómo Dios mandó a destruir esos 5 grupos? Porque eran grupos que eran, lo que hacían era abominación delante de Dios, cosa mala, era mal ejemplo para el mundo, era mal ejemplo como Sodoma y Gomorra. Entonces, y ahí vemos 2 grupos. Entonces vamos al grupo de los fieles, que está ahí mismo. 1 Timoteo 3, del 10 al 17. Del 10 al 17. 1 Timoteo. Segundo grupo, los grupos fieles. Ya vimos los apóstatas, los infieles. Vamos a ver los fieles ahora. 1 Timoteo 10. 1 Timoteo 3, 10 al 17, dice la palabra. Y estos también sean primero puestos a prueba. O sea, que los fieles, los que son fieles a Dios, van a tener prueba. No van a estar, no van a andar reinando con gloria ni nada de eso. Pero dentro de esa prueba hay que en el alma ser gozoso. Dice, y luego ejerzan el diaconado. Si fueren irreprensibles, dice, sus esposas asimismo sean honestas. O sea, los que son fieles a Dios, la esposa tiene que ser honesta, tiene que ir con ellos. Dice, no calumniadores, sino sobrios, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola esposa, que gobiernen bien sus hijos y su casa, porque los que ejercen bien el diaconado adquieren para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Entonces sigue diciendo el 14, esto te describo con la esperanza de que vendré pronto. O sea, Jesús viene a buscar eso, los que viven de esa manera, decoroso, dado siempre a predicar el Evangelio de Dios, a estar en la palabra. Dice, para que si tardo sepa cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. O sea, se le ha recibido arriba en el reino, en gloria, pero el mundo no lo quiere recibir. Es muy importante. Santiago 1.5. Miren que dice Santiago 1.5, que está Santiago 1.5, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todo abundante y sin reproche, y le será dada. Obviamente, aquí Dios está diciendo, no hay justificación para que el hombre y la mujer se pierdan. No hay justificación. Si está falto de entendimiento, de sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da, confiado.
Él la da, Él apoya. Él ayuda. Entra a su habitación, cierre su puerta y en silencio, órele a Dios. Usted le ora a Dios, Dios lo va a ayudar. Eso es así. Vamos a Lucas 24. Lucas 24, para que te vea algo hermoso ahí. Ya cerramos con esto. Un mensaje corto, pero muy importante para que nosotros sepamos dónde estamos planteados. Lucas 24. Aquí está Lucas 24, 44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Esto es muy importante que lo entendamos. Dice el 44, y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese toda la todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento. Eso es lo que Dios necesita que nosotros le pidamos, que nos abra el entendimiento para que nosotros entendamos. Dice, para que comprendiesen las escrituras. Dice el 46, y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día. Obviamente, Dios está haciendo una referencia de necesitamos entender. La palabra de Dios dice, y no entendieron. ¿Quiénes no entendieron? Los antediluvianos. Entonces, no podemos esperar que nos pase igual como le pasó a los antediluvianos. Los antediluvianos no entendieron absolutamente nada, no entendieron. Entonces, la palabra de Dios se manifiesta de esa manera. Hagámosle caso a Dios, busquemos a Dios de todo corazón, porque Él está firme para darnos ese entendimiento. Hagamos una corta oración para que el Señor y el Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones. Amado Abba Kadosh, gracias por este mensaje, gracias por esa palabra. Oh Señor, danos entendimiento y discernimiento para entenderte a ti, Señor. Recuérdate que estamos en la carne, somos mortales, pero tu Santo Espíritu es inmortal. Danos entendimiento para entender las cosas espirituales que están guardadas desde la fundación del mundo para nosotros, para los que creen en tu palabra. Oh Señor, derrama tu Espíritu Santo en nuestros corazones, y aquellos que vean esta palabra, dale entendimiento a aquellos que vean este video, llénalo de tu Espíritu Santo en el dulce nombre de Jesús. Amén. Entonces, lo dejamos hasta la próxima con otro mensaje de la salud de América en la profecía. Shalom.